Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí para compartir una porción de la palabra de Dios en este día. Cuán importante para nosotros es que podamos tener la palabra de Dios siempre presente. Por eso, en esta hora quería compartirte un mensaje, una meditación de la palabra de Dios. Está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 5, una parte de la historia que llamamos la pesca milagrosa. Allí nos encontramos con una historia muy especial. El encuentro, podríamos decir, el encuentro de Pedro con Jesús. Un encuentro que le marcó a Pedro la vida, por supuesto. Toda su vida fue marcada quizás en ese encuentro tan especial. Y estoy hablando justamente cuando el Señor le da una orden muy contraria a lo que la lógica humana, en este caso a la vida de Pedro, tendría sentido. Fíjate que la palabra del Señor dice que en el capítulo 5, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Conocemos esta parte de la palabra de Dios y nos damos cuenta que en la obediencia de Pedro a la palabra del Señor, se vivió para él una historia muy nueva y totalmente transformadora. Digo esto ¿por qué? Porque claramente cuando él había tenido una noche de fracaso, se transforma quizás en una mañana de gloria, una mañana de bendición. Todos hemos pasado por noches de fracasos. Digo noches cuando hablamos de tiempo, de temporadas, de momentos, de fracaso, de dolor, sufrimiento, pero que cuando nos encontramos con el Señor, eso se transforma en todo lo contrario. Y Pedro vivió esto. Vivió un momento donde su vida era un fracaso, donde no podía tener el alimento, pero de pronto se encuentra luego con el Señor y en esa charla, en esa conversación, el Señor le da una instrucción muy loca, diríamos nosotros, muy ilógica: entrar otra vez al mar. Cuando estaba guardando las redes, le dice: vuelve a tirar las redes. Y en nuestra vida el Señor hace esas cosas que no tienen sentido, esas cosas que de pronto nos hacen encontrar con un propósito grande de Dios. Y esto fue lo que pasó. La palabra del Señor se cumplió en la vida de Pedro. Claramente recordamos que era tanta la cantidad de peces que parecía que las redes se rompían. Y en ese momento aparece algo muy especial: el Señor cambiando el sueño. Sí, efectivamente, el Señor cambiando el sueño de la vida de Pedro. Cuando en esa mañana el sueño, durante esa noche, mejor dicho, el sueño de Pedro era poder pescar algo, el Señor le cambia ese sueño a un nuevo sueño. Dice la palabra que en ese momento, en el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Claro, era algo que no tenía una lógica para él. ¿Por qué? Porque cuando no había pescado, luego de una orden del Señor, esas redes se rompían de tanto pescado. Y asimismo dice en el versículo 10, de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí es donde quiero detenerme un momento y que todos podamos mirar cómo el Señor le cambia la mirada, cómo el Señor le cambia el sueño a Pedro. Porque hasta ese momento el sueño de Pedro quizás era justamente solamente esto: tener una empresa, tener un éxito en la pesca, tan solo quizás algo pequeño. Pero el Señor lo lleva de ese sueño a algo muchísimo más grande, algo que quizás, te aseguro, él ni siquiera sabía de lo que estaba hablando el Señor. Y así nos pasa a nosotros. El Señor se encuentra con nuestra vida y empieza a alinear nuestros sueños para mostrarnos cuáles son los sueños de Él. Puedo preguntarte en esta noche y decirte cuáles son los sueños que tienes tú y quizás cuáles son los sueños que Dios está poniendo en tu vida. Pueden parecer que quizás no vayan juntos, ¿no? Quizás tus sueños no están muy de acuerdo con los sueños de Dios y hay una pelea contigo, hay una pelea interna, decir, ¿qué es lo que hago? Porque mientras yo quiero esto, hay algo dentro mío que me hace sentir otra cosa. Pedro, no sabemos cuánto tiempo le duró esta pelea o si de verdad hubo alguna situación así. Pero sí hay algo que la palabra lo deja muy en claro. En el versículo 11
y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Toda la vida de estos hombres que habla la palabra de Dios nos enseña y nos muestra cómo el Señor pudo traer sueños a sus vidas. Miramos a un José, el rey de los sueños, el José de los sueños, donde el Señor puso un sueño en su vida, que luego se cumplió. Miramos a muchos hombres, como quizás Pablo, un gran hombre de Dios, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Nos encontramos con un sueño, pero luego el Señor poniendo nuevos sueños en su vida, donde el Señor lo llama para un propósito, donde el Señor lo llama para una tarea. Y digo yo, ¿no será que en este tiempo el Señor está poniendo sueños en tu vida? El Señor está despertando, trayendo un mensaje para que puedas encontrarte nuevamente con esos sueños que Dios está poniendo. Pueden ser algo tan ilógico quizás como la historia de Pedro. Puede ser algo que quizás no tenga sentido para tu vida, pero algo ha hecho el Señor. Ha logrado capturar tu atención. Ha logrado capturar tu vida. Has visto lo que Él puede hacer. Has visto los milagros que Él puede hacer. Si miramos esta historia, quizás en ese fracaso de Pedro de esa noche, hubiera sido fácil para el Señor decirle, ven y seguime. Yo quiero hacer de ti pescador de hombres. Y quizás Pedro, decepcionado de la vida, podría haber dicho, y sí, ya que no sirvo para la pesca, quizás seguir a Jesús me puede ir mejor. Pero no lo llama en ese momento, lo llama en un momento donde él podía escoger y decirle sí o no. Y yo no sé cuál es tu situación. Quizás estás en un momento donde tienes que decirle sí o no. En un momento donde sabes que quizás no todo está mal, pero hay algo que está muy bien. Y es allí donde el Señor está, en este momento, como Pedro, mostrando su poder en tu vida, viendo tú lo que el Señor es y el Señor llamándote de una manera especial. Llamándote para que puedas vivir los sueños que Él tiene contigo. Por eso, si hoy miramos nuestra realidad, quizás el Señor está tocando nuestro corazón. Quizás el Señor está diciéndote a vos, entra otra vez al mar, tira las redes. Quizás ya esa orden la cumpliste. Y digo esa orden la cumpliste porque esa orden fue el milagro de sanidad que tuviste cuando el Señor te dijo, cree en mí. Ese milagro de provisión, ese milagro de protección que Dios derramó sobre tu vida. Quizás todas estas cosas tú ya las viviste. Y este siguiente paso para vos con el Señor es Él diciéndote, ven, que quiero ser de ti pescador de hombres. Quizás es la parte del sueño donde Dios está diciendo, más allá de los fracasos que hayas tenido, yo tengo sueños contigo. Más allá de los errores que hayas cometido, yo tengo un sueño contigo. Más allá de las cosas que quizás no las venías haciendo bien, yo aún tengo sueños contigo. Pablo, aún creyendo que estaba haciendo las cosas bien, el Señor lo corrige y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí es donde encontramos a este hombre, Pablo, siendo transformado por ese encuentro con el Señor. Y así podemos mirar la historia de tantos hombres que al encontrarse con el Señor, Él puso nuevos sueños. Un Abraham que no tenía propósito en la vida, un Jacob que quizás se sentía un fracasado, y tantos hombres que podemos mirar y decir, estos hombres que quizás tenían un sueño o apenas algo, el Señor estaba trayendo un sueño mucho más grande. Estaba trayendo un sueño que ellos ni siquiera se imaginaban. Y ese sueño es la historia que Dios quiere vivir contigo. Es la historia que quiere Dios vivir con vos. Es la historia que Dios quiere que tú la puedas vivir. Hay un propósito en nuestra vida y si hoy tenemos que escoger, quizás sea un buen momento para dejar las redes y seguirle. Cuando digo dejar las redes significa, Señor, estoy dispuesto a seguirte. Esta es mi vida, esto es lo que soy. Llévame a donde tú quieras. Guíame hasta donde tú quieras. Y quizás ahí nos encontraremos con las grandes sorpresas, como las vivió Pedro. Pero tenemos a un Pedro que pudo ver esa multiplicación de los alimentos como nadie lo pudo ver.
Un Pedro que pudo caminar sobre las aguas como nadie lo pudo hacer. Un Pedro que vio cómo su sombra sanaba a los enfermos. Un Pedro que vio orar por la gente y ver milagros maravillosos como ese paralítico que no podía estar de pie y que le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y esos milagros marcaron la vida de Pedro. Y tantos milagros marcaron la vida de Pablo. Es que esos son los sueños de Dios. Los sueños de Dios no son los mismos sueños nuestros, son mucho más grandes, son mucho más maravillosos. Por eso yo te animo y te desafío de alguna manera que puedas mirar a ese Dios que no sueñe con cosas pequeñas, sueña con cosas grandes. No es un Dios que no sueña con cosas chiquititas, Él sabe que aún el más pequeño de los milagros, aún algo tan pequeño, quizás como una palabra de aliento, tiene un impacto tan poderoso en la vida de la gente. Me ha tocado ir a lugares donde tan solo fue una palabra para que el poder de Dios se mostrara en la vida de esas personas y sus vidas cambiaran completamente. Por eso yo puedo decirte algo, mira los sueños de Dios. Nuestros sueños son pequeños, son finitos, son naturales, terrenales, pero los sueños de Dios no solamente los veremos aquí en la tierra, los veremos en la eternidad, porque dentro de esos sueños está toda esa gente a quien el Señor quiere que le puedas hablar de Él. Gente que está esperando un mensaje, está esperando una oración, está esperando justamente que en los sueños de Dios, moviéndonos nosotros, podamos ver cosas grandes y maravillosas. Te desafío, te animo. Miramos la Biblia y estos hombres, dejándolo todo, lo siguieron. Miramos la Biblia y nos vemos a un Pablo que cambió todo, cambió su vida. Dejó todo y dijo, esto que tengo y lo que soy es como si no fuera nada, porque se dio cuenta que lo de Dios era mucho más grande. Un Abraham que dejó su casa, dejó todo, para ir sobre una palabra de un Dios que le decía claramente que él iba a hacer cosas grandes con su vida. Por eso, en esta hora, te animo a que, más allá de los sueños que hoy puedas tener, puedas mirar con atención los sueños de Dios que Él está depositando sobre tu vida. Esos sueños que tú sabes que Dios ya estaba hablando a ti, de alguna u otra manera lo ha estado haciendo. Y si no, que le puedas decir, Señor, muéstrame, porque yo quiero vivir tus sueños, porque tus sueños son mejores que los míos, porque tus sueños son mucho más grandes y mucho más maravillosos de los que yo pudiera querer vivir. Te animo en esta tarde, una vez más, esta tarde noche, que puedas abrir tu corazón y que le podamos decir, aquí estoy, Dios mío, haz de mí lo que tú quieras hacer. Quiero bendecirte en esta hora y quiero orar por tu vida. Que si nos encontramos en algunas luchas o batallas internas entre mis sueños o nuestros sueños y los sueños de Dios, que de alguna manera algún milagro, alguna decisión poderosa en tu vida pueda conmoverte de tal manera que le puedas decir, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a vivir por tus sueños. Padre, bendigo a cada uno de los que hoy nos estén escuchando, a toda la catedral y a todos los amigos que nos acompañan en este mensaje. Señor, yo te pido, Dios mío, que tú puedas tocar su vida. Espíritu Santo, llega a tocar sus corazones, que podamos despertar de todo sueño humano nuestro y que podamos entrar a caminar sobre los sueños tuyos, Señor, para con nuestra vida, para con nuestra familia, para con toda esta ciudad a donde tú nos quieras llevar, a donde tú nos quieras plantar, a donde tú quieras usar nuestra vida. Bendigo este tiempo, bendigo a cada uno de ustedes y que el Señor los sorprenda grandemente. Qué lindo fue encontrarnos todos juntos de una manera distinta, pero juntos. Y eso es lo muy importante. Gracias por acompañarnos de aquel lugar, gracias a toda la catedral, gracias a todos los que nos están acompañando y no han acompañado por este medio. Quiero que tengas cuidado, quiero que te cuides, que hagas lo que tengas que hacer con respecto a toda esta emergencia sanitaria que nos encontramos, pero con toda la confianza en el Señor, con toda la confianza en tu corazón, que el Dios eterno, que el Dios todopoderoso es el que te cuida, es el que te guarda, es el que te protege. Nos encontraremos nuevamente por este medio, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestros grupos de WhatsApp de la iglesia, para que día a día, tiempo en tiempo, podamos compartir
este tiempo importante de qué? De la palabra de Dios, de las enseñanzas que Dios tiene preparado para nuestra vida. Esto es todo por hoy. Estoy agradecido que nos acompañes y que el Señor bendiga grandemente tu vida, tu casa, tu familia, a toda la catedral, a toda la iglesia, a toda nuestra armada argentina. Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Chao, chao.